Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario. Bienvenido, Bob. Hoy quería hablar de este libro, Jude el Oscuro, del inglés Thomas Hardy. Thomas Hardy nació en Inglaterra en 1840 y murió también en Inglaterra en 1928. Nació en una localidad que se llamaba Highgate, Bloodhampton, y murió en Madgate. Diría que en España el nombre de Thomas Hardy ha sonado menos que otros grandes autores británicos del siglo XIX, como George Eliot, Jane Austen o las hermanas Bronte o el propio Charles Dickens. Yo creo que me empecé a fijar en él cuando le vi publicado en las ediciones de mi admirada editorial Alba. Y de hecho recuerdo que hace unos años la Cuesta de Moyano de Madrid, que es un lugar de casetas que vende libros de segunda mano, tuve la edición de tapa dura de uno de los libros de Thomas Hardy, que era El alcalde de Casterbright, que lo vendían a 5 euros, que es un precio muy barato. El libro estaba nuevo, no lo compré por mi miedo a la acumulación de libros y luego me he arrepentido porque después de leer este libro creo que lo tenía que haber comprado. Bien, este libro lo he cogido de la biblioteca de mi suegra. De hecho, se lo regaló mi mujer, Almudena, creo que por recomendación mía. Almudena lo llama las bibliotecas amigas, que es como que yo voy regalando libros a gente para luego poder leerlos y que no ocupen espacio en mi casa, que puede ser un poco cierto, pero por ejemplo mi suegra ahora mismo tiene algunos de mis libros de Dostoyevsky, así que con lo cual estamos en paz. Bien, Jude el Oscuro es una novela publicada en Inglaterra en 1895, que en su momento supuso un escándalo. Ahora vamos a ver por qué. También otra cosa interesante de esta novela, que se me estaba olvidando decirlo, es que aparece en una lista que me parece muy interesante, la puedo poner en el cajetín de comentarios, publicada por la BBC, que le pidió la opinión a 25 críticos no británicos sobre las mejores novelas británicas. Y ahí estaban algunas de las más famosas: Middlemarch, que era la número 1, estaba Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, estaba David Copperfield de Dickens y estaba esta, Jude el Oscuro, también. Y tenía que estar, o sea, porque me ha parecido realmente muy buena. Vale, cuando alguien se acerca a una novela del 19, o yo me acerco a una novela del 19, estaba pensando que me iba a ocurrir algo parecido a lo que me ocurrió cuando leí esta, por ejemplo, Rojo y Negro de Stendhal, que es otra de las maravillas del siglo XIX, y a diferencia de los libros del siglo XX o del siglo XXI, el narrador es un narrador moroso que empieza a describir una ciudad y luego se va acercando a los personajes. El narrador es omnisciente, interviene en la narración, y yo me esperaba que eso también iba a ocurrir aquí, en Jude el Oscuro, pero no. No empieza así la narración. La narración empieza en media res, empieza en medio de una escena en la que hay un niño de 11 años, que para cumplir 12, que está viviendo una experiencia traumática, porque el maestro de la escuela del pueblo en el que viven, que se llama Mary Green, si no recuerdo mal, lo voy a mirar, sí, Mary Green, se va a mudar a una ciudad próxima que se llama Christminster, y es un maestro con el que sentía mucho aprecio, le admiraba mucho, y es como que el niño se siente un poco abandonado porque el maestro ha decidido irse a la ciudad de Christminster porque quiere estudiar en la universidad, que es una ciudad universitaria, y quiere convertirse en un erudito. Del niño, que es un niño huérfano, que ha perdido a su padre, a su madre, y que vive en Mary Green con una tía abuela panadera, se siente más abandonado de lo que estaba. Y además empieza a meterse dentro de él la idea de imitar a este maestro por el que sentía tanta admiración y viajar a esta ciudad próxima que se ve desde la colina del pueblo y él la ve como una ciudad mítica de Christminster, y convertirse él a sí mismo en un universitario y en un erudito. Bien, para esta novela y para otras, Hardy creó un condado inexistente en Gran Bretaña que se llama el condado de Wessex, que no existe, pero es un condado muy próximo a la Inglaterra de la época, la Inglaterra rural, cercana a Londres. De hecho, Christminster es un nombre poco disimulado para la ciudad de Oxford. O sea, yo eso lo busqué luego en internet, pero antes de buscarlo ya estaba intuyendo que Christminster, tal como la describía, era Oxford. Yo he estado 2 veces, creo, en Oxford, y es esta ciudad universitaria, antigua, religiosa,
de piedras nobles y antiquísimas, y estaba describiendo a Oxford, por supuesto. La infancia de Jude el Oscuro nos hace pensar en libros ingleses como este, como La infancia de David Copperfield. Probablemente Dickens sea una de las grandes influencias sobre Thomas Hardy, pero realmente en novelas como esta, que están muy bien, la de Dickens, de David Copperfield, Dickens tiene una mirada más compasiva y humorística sobre sus personajes. Y la mirada sobre sus criaturas de Thomas Hardy es realmente despiadada. O sea, no hay tregua en esta novela para el lector. Es una novela realmente muy intensa. Esta novela supuso, como he dicho, un escándalo en su época porque dinamita una de las instituciones claves de la Inglaterra de finales del siglo XIX. No sé si lo he dicho, pero la novela se publicó en 1895 y es más moderna que, por ejemplo, esta que he hablado, El rojo y negro de Stendhal, que es de 1831. Eso sí que es el narrador omnisciente que interviene en la narración del siglo XIX, y esta novela ya se está acercando al siglo XX. Fue un pequeño escándalo, y lo cuenta el propio Hardy en un prólogo que hay aquí al principio, que dice que incluso un obispo la quiso quemar, o sea, la quemó en público, dice que porque no podía quemarla a él, porque dinamita la institución del matrimonio. El matrimonio, según Hardy, debería ser algo que es simplemente un instinto natural, y realmente no lo está haciendo. No solo va contra el matrimonio, que va bastante, sino que también le caen palos, por ejemplo, a instituciones culturales como Oxford, que es un sitio elitista donde solo se puede llegar por el dinero, y los sueños de Jude de convertirse en un universitario siendo una persona trabajadora van a quedar probablemente en nada. Jude es una persona soñadora, y esta es una novela naturalista. Y como es una novela naturalista, los personajes están a merced de sus instintos. Los planes que tiene Jude de convertirse en un estudioso, en un erudito, se van a ver complicados por el deseo sexual. Se va a casar con una chica que se llama Arabella, que le seduce, va a ser un fiasco de matrimonio, y con quien realmente se debería haber casado Jude es con una prima que se llama Sue, que es ayudante de un profesor. Se va a casar al final con el profesor, va a ser otro matrimonio desgraciado, y la ley natural de relaciones pues tenía que haber unido a Jude y Sue, y por diversos temas sociales no ha ocurrido, no ha sido así. Y esto va a ser un problema, lógicamente, en sus vidas. Realmente yo esto no estaba seguro, pero en la Inglaterra de la época existe el divorcio, pero el divorcio no es algo sencillo para los personajes, porque hay un momento, por ejemplo, cuando Sue le dice al maestro con el que se ha casado que ha sido un error, que no quiere convivir con él, el maestro es bastante razonable y le permite a Sue que se vaya de la casa. Y esto, que nos puede parecer muy razonable desde el punto de vista del siglo XXI, a este maestro le va a suponer un gran problema, porque va a ser juzgado duramente en el pueblo en el que trabaja, como que ha tenido una conducta impropia y que no puede enseñar a niños, va a perder el trabajo, y le va a ser muy difícil conseguir otro trabajo en otro pueblo, porque es una persona que ha quedado marcada por un comportamiento inapropiado para esa época. Y claro, estas son las típicas cosas que te está mostrando el autor, Thomas Hardy, y las está criticando, claro. Sue es uno de los personajes más interesantes del libro, tiene comportamientos que nos hacen pensar ya en una mujer feminista, que ya quiere decidir con quién está, independientemente de si es un matrimonio, si es una amistad, aunque también entiende que su época solo juzga las relaciones hombre y mujer desde el instinto, y no se entiende que una mujer y un hombre puedan ser amigos. No se dice de forma explícita nunca en el libro, pero uno de los conflictos que surgen aquí es porque Sue probablemente es una mujer asexual y que tiene miedo de los compromisos que implica un matrimonio, y le da miedo dar el paso del matrimonio porque rompe su idea de amistad, su idea de pareja, rompe una serie de ideas que tiene ellas, que algunas son contrarias a sus intereses probablemente. En algún momento he pensado que el amor que surge entre Jude y Sue
nos podía remitir al romanticismo de novelas como esta, de Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Y realmente existe en parte ese romanticismo, pero es que realmente Sue trasciende el naturalismo y trasciende el romanticismo. Realmente me parece una creación Sue de una novela de Dostoyevsky. O sea, Sue es alguien que podría haber aparecido en una novela rusa como esta, en Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, porque es un personaje realmente excepcional, un personaje desesperado, un personaje que actúa de forma ilógica en muchos casos, frente a un vacío de la sociedad en la que vive que no puede comprender, frente a un vacío de Dios, porque la novela ya es interesante y eso trasciende lo que es el siglo XIX, que los personajes se plantean si Dios existe o no existe y hay personajes ateos en la novela, que también es algo que rompe con lo que es el siglo XIX de Thomas Hardy. Cuando faltan 100 páginas para que se acabe este libro, que tiene 550, más o menos las 450 páginas, hay una escena espeluznante. Una de las escenas más duras y crueles que creo que he leído en un libro. Es una escena que me ha impactado muchísimo y que hace que el final del libro sea tremendo. Es una novela que no da tregua, me ha parecido muy moderna, no he podido dejar de leerla, aunque el conflicto nos parezca extraño, el conflicto del matrimonio, el divorcio, la sociedad, cómo mira una pareja, si está casada, si no está casada, trasciende totalmente a la época. Es una novela tremenda. Thomas Hardy es el más ruso de los escritores británicos que yo he leído. Thomas Hardy es el Dostoyevsky del Támesis, del que quiero leer más libros. Sé que los tiene mi cuñada en su casa, así que iré tomándoselos prestado. Ya lo habéis visto, apareció en mi lista de los mejores libros que leí en 2020. Realmente es un libro excepcional, creo que es su obra maestra. De hecho, con todas las críticas que tuvo, dejó de escribir novelas y se refugió en la poesía, no volvió a escribir ya ninguna más. Y bueno, la del alcalde ¿cómo se llamaba? De Bryant, el alcalde de Canterbury también tiene bastante buena pinta y la quiero leer, yo creo que la voy a leer en este año de 2021. Y bueno, pues hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado, que os interese. Thomas Hardy, ya digo, yo no lo conocía, un gran descubrimiento que nos lo trae Alba, la gran editorial de rescates del siglo XIX. Y bueno, pues como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí de casualidad, os invito a quedaros. Voy a dejar más o menos una reseña a la semana y encantado. Y si queréis aquí, pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, hasta luego.